Bueno, pues es un placer conversar esta tarde con el doctor Javier Escrivá, que nos visita de la Universidad de Navarra. Ha impartido una conferencia muy interesante en este claustro de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Muy bienvenido, Javier, a Guadalajara, bueno, a México, a Guadalajara y a la Universidad Panamericana. Muchísimas gracias. Estoy encantado de haber visitado el campus de Guadalajara, que no conocía. Estoy encantado. Pues muy bien, esperemos tenerte con más frecuencia en estas tierras. Muy bienvenido. Gracias. Oye, pues comentabas cosas desde luego muy trascendentes en un esfuerzo de síntesis muy importante, porque realmente hablar de la familia es muy complejo, tiene varios ángulos para su análisis, pero bueno, entraste a un tema central que es la esencia de la familia, el dejarla ser, que sea lo que sea, para que realmente pues cumpla la función que tiene que cumplir. Y yo te preguntaría, al hilo de algunas cosas que dijiste, es muy común escuchar en las conversaciones, la familia está en crisis, la familia está en peligro, y ante esa disyuntiva que planteabas, ¿estamos ante el ocaso o el amanecer de la familia? Sí, es que, insisto un poco como decía en la conferencia, nos hemos instalado, tenemos una tendencia a instalarnos en una visión negativa y catastrófica. Y confundimos que efectivamente hay cosas que no funcionan bien, hay una patología, con que todo está mal. Sin duda, puede que hoy la familia haya dejado de cumplir unas funciones que antaño cumplía, pero que hoy están resueltas de otro modo. En su momento la familia era una empresa donde los hijos trabajaban en el mismo lugar, y era una unidad de producción, era unidad de ahorro, era la unidad sanitaria, y cuando alguien enfermo no había nada más. La propia evolución de la sociedad, esas mismas familias que han construido una sociedad mejor, pues han establecido una red sanitaria. ¿O la escuela se la ha inventado alguien o es un modo de ayudar a la educación de la familia? En un principio la familia educaba a sus miembros, luego escuelas que le han ayudado. Por tanto, no hay que ver eso como un desastre, sino como un crecimiento. Y desde el punto de vista de la familia intra, ha mejorado mucho el mundo de los afectos. O sea, ¿la familia hoy es mejor que antes? Yo la pregunta le haría la siguiente: ¿alguien está dispuesto a irse a vivir a una familia del siglo XIV? ¿De verdad se cambia por una familia del siglo XIV? Posiblemente, si viera todas las implicaciones, diría que no. ¿Se cambia por una familia de hace 100 años? Vamos a ver, el mundo simplemente de acogimiento, de afecto, de cuidado de los niños ha creado una intimidad, una expresión del amor que a lo mejor hace 100 años no era tan así. Hoy los hijos no necesariamente son importantes para aumentar la productividad empresarial, sino que van a tener su propia vida. Los padres hoy son de una enorme generosidad porque se entregan, construyen, educan, fortalecen a un hijo que a su vez va a tomar una vida independiente y va a hacer su vida. Hay que verlo en este sentido positivo. Nunca ha habido la igualdad entre los esposos que hay hoy. Nunca. Nunca ha habido hoy, como hoy, el mundo de la conyugalidad, la intimidad, el compartir los proyectos familiares en ese plano de amistad que tienen los esposos. Por tanto, hay que ver ese lado positivo. ¿Qué ocurre? Que estas cuestiones tienen patologías, pero antes también la había. Antes había familias violentas, y antes había familias que expulsaban a sus miembros por cualquier razón. Es decir, por lo tanto, primero, ¿la familia está en crisis? Sí. ¿Crisis es desastre? No, crisis es simplemente una evolución. Entonces, lo que tenemos que ayudar es a que esa evolución propia de la familia vaya por el camino recto, por decirlo bueno, de la verdad, del bien y de la belleza, y no se desvíe. Pero en esas cuestiones ocurren y hay esos pequeños problemas, pero son patologías, no es la realidad de la familia. Ahora, sin embargo, la familia está siendo sumamente atacada, porque lo que llama la atención, cosas, o al menos es mi parecer, cosas que antes eran como muy claras, muy simples, la gente no se cuestionaba. Hoy, por ejemplo, ante el embate legislativo en varios lugares, se plantean esquemas muy diversos de familias
y se llega incluso a estigmatizar o a señalar a lo que ellos llaman la familia tradicional como algo que ya está arcaico respecto a las necesidades del entorno. ¿Qué dirías al respecto? Bueno, primero, que es cierto que hay una visión o una actitud negativa frente a esa familia, pero todo el mundo quiere tener esa familia, ¿vale? O sea, nadie quiere tener una familia que no funcione. O sea, incluso los que tienen modelos alternativos buscan, al mismo tiempo que destruyen ese concepto, lo quieren para ellos. Por eso lo han vaciado de contenido. Pero, ¿qué quieren? Quieren que su esposa le ame, o el esposo le ame, quieren un proyecto. Y nadie que sea lo contrario. Quieren tener los hijos, quieren ser felices, quieren tener unos padres, es decir, abuelos que sean cariñosos con sus nietos, y se alegran y están felices de que los abuelos reciban a sus nietos como hijos suyos. Esa es la realidad humana. Otra cuestión es que el debate de determinadas minorías, que la única forma que tienen o buscan de respetabilidad social de conductas que no son masivas, que sino minoritarias, es equipararlas a las instituciones que tienen prestigio, matrimonio y familia. Para equipararlas, como no pueden por sí mismas, necesitan vaciarlas de contenido para que la palabra deje de tener valor. Entonces, ¿qué ocurre? Que hoy el matrimonio, por ejemplo, es algo que está vacío de contenido, es una cáscara vacía, donde cabe cualquier cosa. Pero claro, si todo es matrimonio, nada es matrimonio. Pero claro, yo la palabra la puedo utilizar para lo que quiera. Uniones de dos personas del mismo sexo, uniones de una persona con 3, con 4, consigo mismo. Ya está el que se casó consigo mismo en Suecia. Entonces, si no me gusta... Si cabe lo que sea, es un menú. Porque es una cáscara vacía. Y en esa cáscara cabe todo. Pero si la rompes, no hay nada. ¿Qué es lo que ha habido? Una apropiación del nombre. Pero para apropiarte del nombre, cuando lo que tú ofreces no responde a los elementos que configuran esa realidad verdadera, la tienes que eliminar. Entonces, claro, si tú pretendes llamar matrimonio a la unión heterosexual, lo primero que tienes que eliminar es el concepto de los sujetos psicofísicos del matrimonio, varón y mujer, tiene que ser cualquiera. Si tú lo que quieres es que las relaciones puedas romperlas cuando quieras, porque en definitiva los sentimientos es el amor, tienes que romper la indisolubilidad, empezar por el divorcio y colocar el divorcio express, que es la máxima barbaridad, que es el repudio. Hemos vuelto al repudio, donde alguien puede repudiar a su esposa, es decir, divorciarse sin alegar causa. O sea, lo que te venden como una agenda progresista y muy liberal, en realidad es un retroceso fundamental. Claro, pero fíjate, si lo ves históricamente, hay una cuestión que es muy llamativa. Las uniones de hecho no son nuevas. Es decir, siempre ha habido uniones de hecho. Pero con mucha frecuencia las uniones de hecho estaban en las personas más desfavorecidas económicamente, porque no tenían a veces los medios económicos para organizar una boda y se sentían humillados de no hacerlo. Hoy las uniones de hecho están en las clases poderosas. Y dices, es una contradicción. Entonces, lo que ocurre es que al mismo tiempo todos, tú, yo, tal, vivimos inmersos en un brutal ruido. Nosotros somos más mayores, tenemos más formación y podemos discriminar parte de esos ruidos. Pero un chico joven, un adolescente, ese ruido le resulta muy difícil de discriminar, porque tú le estás ofreciendo todo igual, en el plano de igualdad. Entonces, le estás ofreciendo cientos de fórmulas iguales, aparentemente iguales, ninguna de ellas completa. ¿Y qué le ocurre al que tiene que elegir? Que no le ve valor a ninguna. Y entonces... Es que todo tan pulverizado, tan relativizado, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces, hay tantas fórmulas que al final ninguna tiene el menor valor, porque se ha perdido el sentido real de las cosas. Y nosotros también, en parte, tenemos la culpa. Porque nosotros no hemos aprendido a explicar bien las cosas. Y uno no ha sido hoy, porque el tema pues era un poco diferente, pero que explicaba yo ayer. Claro, hay que volver a explicar la realidad del matrimonio. Si queremos recuperarlo, hay que volver al matrimonio natural. Es decir, está el matrimonio y luego los adjetivos. Además,
matrimonio canónico, matrimonio civil, matrimonio medio pensionista, me es igual. Esos son adjetivos. Entonces, cuando hablamos de matrimonio canónico, hablamos de expresión jurídico-canónica del matrimonio. Civil, expresión jurídico-civil del matrimonio. Nos tenemos que referir, ¿no?, al matrimonio en su realidad natural, porque es que no es otra. Cuando a veces dicen, no, es que el matrimonio es sacramental. Bueno, el matrimonio sacramental es solo el matrimonio celebrado entre dos personas bautizadas. Lo cual significa que dos no bautizados no sea matrimonio. Entonces, y hemos acabado confundiendo, que es una cosa que yo creo que es de las que más daño está haciendo sobre todo a la gente joven a la hora de entenderlo, el matrimonio con un papel. Yo tengo un papel, estoy casado. No tengo papel, no estoy casado. De modo que el matrimonio no deja de ser una pura legalidad. ¿Para qué yo quiero pasar por una legalidad? Y tienen razón. ¿Por qué tengo que ir yo a decirle al funcionario del ayuntamiento que quiero mucho a esta chica y me voy a vivir con ella? ¿Qué le importa al funcionario? Bueno, claro, pero es la pobreza en como se está también contando lo que claro, es. pero porque nos hemos apoderado de estas cuestiones y las hemos convertido en una pura legalidad. Cuando tú le dices a él que el matrimonio no es esa legalidad, sino que es un compromiso entre ellos dos, que ellos son, en el ámbito canónico, por ejemplo, los ministros del sacramento, únicos, en el que el único sacramento en el que los ministros son los esposos es el matrimonio, los otros es el sacerdote. Y tú les explicas la realidad que hay ahí, descubren una belleza. Luego ya veremos si la forma es esta u otra, pero de repente dicen... Porque descubrieron la esencia misma. Eso es lo que yo quiero. Fíjate que, por ejemplo, eso mismo, este mismo ejemplo ahora, si te lo ponemos en otro tema, nadie está dispuesto a confundirlo. Nadie confunde su condición de ser hijo con el libro de familia. Es más, si llegase a su casa y dijese, se encontrase con su papá en casa, o con su mamá, me es igual, y su papá le dice, ¿tú quién eres? Es como yo. Un momento, porque ahora voy a reunirme con mi esposa, que vamos a ir a ver si en el libro de familia está apuntado algún Antonio. Entonces, ¿no?, pasando la hoja y dice, ay sí, aquí estás apuntado. Lo que harías muy probablemente es llevar a tus papás al médico. Porque nadie se le ocurre confundir la condición de filiación y de hijo con el papel. Entonces, ¿por qué entonces confundimos el matrimonio con el papel? Porque lo hemos explicado a través del papel, la filiación no la explicamos a través del papel, sino de la consanguinidad, del amor, etcétera, etcétera. Y el papel es una consecuencia. Para registrar, para que tenga carne de identidad, para que pueda ir al colegio, muy bien. Pero el matrimonio nos lo hemos quedado con el papel. ¿Qué es casarse? Pasar por la ventanilla de la ley, desde un punto de vista civil, ir al párroco. Me casan, y entonces yo esto no lo necesito. Recuperar esa esencia es lo más importante. Es una cosa muy importante. Un tema más, en aras al tiempo, que me parece muy relevante en la explicación, es que desde el punto de vista jurídico, no parece haber no toda la defensa del matrimonio, de la familia fundada en el matrimonio, que me parece que es un punto muy relevante, porque en los tiempos que corren me parece que no hay esa defensa importante de algo tan relevante como la familia fundada en el matrimonio. Sí, vamos a quitar la palabra defensa. Por aquello de, como yo he terminado diciendo, que defender hoy o estar hoy por la causa de la familia no es atacar aquella u otra política. Vamos a quitar la palabra defensa y retomemos de nuevo. El tema está en que para el ciudadano de a pie, en esa maraña de ofertas que comentabas tú al principio, ¿no? Van llegando unas, otras, uniones de hecho, no con 2, con 3, a tiempo parcial, los fines de semana, tal. En toda esa apariencia, el ciudadano normal sigue casándose, sigue intentando tener hijos, sigue trabajando todos los días de la forma mejor posible, lleva su dinero a casa, saca a su familia adelante, sufre si sus hijos sufren, intenta que sean mejores y lo hace de un modo comprometido jurídicamente. Y cuando sale a la escena pública se da cuenta que no tiene un reconocimiento, no ya, un reconocimiento de prestigio a la altura de su compromiso, sino que lo tratan igual como estos dos que se han unido de hecho, que son unos estudiantes que viven durante un año en un piso, o con aquel que en el fondo se ha casado 7 veces, pero no tiene hijos. Entonces, que no valoro estas conductas, ¿de acuerdo? No hagamos un juicio de valor, sino decir, hombre,
yo que me he comprometido jurídicamente y luego lo he expresado legalmente, pero que me he comprometido, que mi proyecto está de esta forma consolidado, que tengo 3 hijos, que estos 3 hijos van a ser el futuro de este país, porque yo incorporo, es decir, que además yo lo estoy financiando. Oye, yo estoy pagando la educación de estos hijos, la sanidad, que son fuerza laboral, que son fuerza social, que irán construyendo un país mejor, que intento que construyan mejor, que soy más responsable, etcétera, etcétera. Pero es que, mire, cuando ya estaba con 3, pues es que ahora tengo 4. Y luego, mire, como nos estábamos entusiasmados, y ahora tenemos 5. Y todo esto que yo estoy ofreciendo y estamos construyendo, no puede ser una cosa de, bueno, mire, esto es una manía suya, privada, y mire, a mí que me cuenta. No, ¿cómo que yo que le cuento? La inversión en estos hijos es brutal. No le pido que me haga nada raro, simplemente que me respete. Y que se reconozca. Y claro, pero ¿qué es el respeto? En el momento que te respetan, o sea, se respeta esta situación y se reconoce, ya hay una toma de posición respecto de ello. Entonces, claro, si dices, no, si resulta que tener familia numerosa tiene un costo elevadísimo, porque, claro, tienes familia numerosa, consumes más agua que el que vive solo. Necesitas un coche más grande, porque tienes que llevar a los niños, ya más cada vez, como antes, cuando hace muchos años no había cinturones de seguridad de todo, íbamos todos metidos en un coche y no importaba, o sea, nadie te paraba, pero ahora cada uno tiene que tener su asillo, su silla, todo, con lo cual tienes que ir comprando coche. Pero es que además tienes más calefacción, si es que es necesario, pero llevas a 5 colegios. Niños al colegio, y tienes que preparar 5 fiambreras, y tienes que... Es mucho. Entonces, mire, no me puede tratar fiscalmente como a este señor. Yo no digo que me castigue este señor, digo simplemente que cuando este señor consume 1 metro cúbico de agua, lo consume a 1.000 pesos, no estoy diciendo en un precio, y yo también, pero cuando consumes más agua, el siguiente metro cúbico ya es a 1.500 y el siguiente a 2.000, porque hay un control, digo, porque eso ocurre. Hombre, yo no consumo agua porque abro los grifos. Claro, simplemente hay... Porque es que hay más personas, ¿no? Entonces, cuando... yo no le pido que el Estado me compense, sino que sea consciente de que yo estoy aportando a la sociedad todo esto, y esto de forma comprometida y con diseño de futuro. Me basta. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que todas esas otras situaciones más o menos alternativas, en vez de decir, vale, yo ocupo otro espacio y me reconocen en otro plano, quieren estar en el mismo. Y ese es el problema, con lo que hay que vaciarlo, ¿no? Bueno, un ejemplo, yo creo que muy claro de lo que quiero decir en el sentido de vaciar, de contenido y confundir. El concepto de posesión se entiende en la misma medida que existe un concepto de propiedad. Es decir, si la posesión la confundimos con la propiedad, a partir de este momento esta pluma es mía, porque es el que la poseo. No es mía y sigue siendo tuya por el concepto de que esto es algo que te pertenece porque es propiedad tuya. Yo estoy cometiendo una injusticia si me lo llevo. Por tanto, el analogado principal es la propiedad. De que la posesión es algo parecido, pero le falta uno de los elementos que hace que yo pueda usarlo, pero sigue siendo el propietario. Pero de ahí podemos hablar de arrendamiento, de depósito, de compraventa. El analogado principal es el que nos permite distinguir y ajustar adecuadamente cada una de esas figuras. En cambio, si vaciamos el analogado principal, el arrendamiento desaparece, por lo tanto el que está en ese piso es el dueño, la posesión desaparece, el depósito. ¿Qué hemos hecho con el matrimonio? Lo hemos vaciado. Entonces tenemos un analogado principal que es vacío, todo cabe. Si todo cabe, nada es. Por eso yo hace ya un tiempo, a propósito de una conferencia, que dije, si todo es matrimonio, nada es matrimonio. Porque, ¿cuál es el mayor daño? No el reconocer las otras figuras, que seguramente es muy justo, sino vaciar el analogado principal y por tanto no tengo el principio general a partir del cual entender y regular el resto en justicia y con sus derechos y deberes. Muy bien. Pues
Se acabó el tiempo de esta entrevista, Javier, te agradezco mucho. ¿Algún mensaje que quieras dejar para la Universidad Panamericana Campus Guadalajara? Yo agradecerles muchísimo la invitación, estoy encantado, me ha parecido que es preciosa, no la conocía. Y, hombre, digamos, yo lo que diría es que siga empeñada y se empeñe más en todo lo que es la investigación y el trabajo en favor del matrimonio y la familia, empezando por la de sus propios alumnos. Muy bien, muchas gracias, que disfrutes tu estancia en Guadalajara. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, tengo el placer de conversar este día con el doctor Javier Vidal Cuadras, que nos acompaña en el claustro de la Universidad Panamericana. Muy bienvenido a Guadalajara y particularmente a la Universidad Panamericana. Muchas gracias. Bueno, comentabas, Javier, dentro de tu exposición un tema que me pareció interesante, este interés de algunos de romper con ese vínculo familiar, porque eso hace que la gente después, si entendí bien, enganche más con otras ideologías. Dicho de otra forma, la familia sería una especie de arropamiento contra esos embates ideológicos muy distintos que puede haber. ¿Podrías ahondar un poco más en esta explicación? Sí, yo lo que intentaba transmitir es que la familia es la que enseña al ser humano su verdad y es la que le coloca en su lugar. La familia es el lugar del hombre. Hay un libro de Alvira que se llama La familia, y él dice, el título creo que es El lugar al que se vuelve, es el lugar al que siempre se vuelve. Y la familia, de manera natural y espontánea, nos va transmitiendo, nos va explicando, sin palabras, realmente lo que somos, ¿no? O sea, nos descubre que tenemos una identidad sexual, que la descubrimos naturalmente porque vemos que nuestro padre y nuestra madre se han necesitado mutua y complementariamente, que no somos una totalidad, sino una polaridad de las dos, que no podemos elegir. Nos enseña al mismo tiempo, nos conecta con las generaciones anteriores y con las generaciones posteriores, nos enseña la fraternidad. Es muy difícil saber amar después a una comunidad, desarrollar la virtud de la solidaridad si uno no ha aprendido a amar antes la fraternidad, a sus hermanos o a sus primos o en su familia, ¿no? Nos enseña también que el ser humano necesita para su desarrollo, para ser educado en humanidad, un tiempo determinado, y ese tiempo lo aporta la estabilidad que da el matrimonio en una familia con vocación de estabilidad. El ser humano, para acabarse de formar, así como pues los animales pues nacen y ya funcionan solos, el ser humano necesita un tiempo para sobrevivir y para formarse, y la familia le da esta estabilidad. Y si se corta esa relación entre hombre y su familia, si llegamos a la octogénesis, que es la fabricación de seres humanos prácticamente por esporas, pues entonces pierde esto, y al perder esto, pues claro, cualquiera que venga y le presente otra realidad, aunque sea artificiosa y falsa, que no sea la familia, pues la compra. Pero entonces, ¿de dónde radica ese interés justamente de disasociar a la persona de la familia? ¿Es meramente un intento de captación a determinadas ideologías? ¿Hay intereses de índole político, comercial? ¿O cómo te explicas que en realidad haya quien quiera justamente sacarnos del ámbito familiar cuando todo lo que has referido pues son bondades, el estar ahí, reconocernos a nosotros mismos, reconocer nuestra identidad? ¿Qué interés prevalece, digamos, para también ir contra esto, ¿no? Yo creo que hay una constante en la historia de la humanidad, y es que muchas de las desviaciones antropológicas que se han dado, antropológicas, ideológicas, religiosas, etcétera, etcétera, proceden del afán de justificación de la situación personal. Es decir, cuando uno ha vivido en una situación de fracaso familiar, puede optar por dos vías. Puede optar por admitirlo e intentar mejorar esa situación, o puede optar por justificar su propia situación. Y entonces, para justificar su propia situación, la familia no tiene que ser un modelo de humanidad, porque en mi caso concreto, la familia ha fracasado, con lo cual pues yo quiero presentar mi situación también como modelo. Entonces ahí hay una confusión, ¿no? Al final no es tanto un tema moral como un tema de pensar qué es lo que conviene al ser humano. Al ser humano le conviene estar solo, le conviene vivir en grupo, le conviene vivir en una familia, y una vez uno intelectualmente se ha planteado qué es lo que conviene al ser humano, pues trabajar para que esa realidad aflore y arraigue, ¿no? Yo no sé decir tampoco si realmente hay un interés específico o hay un movimiento dirigido en el sentido de deconstruir la familia para aislar al ser humano.
pero lo que sí constato es que si el ser humano está separado y aislado de la familia, es mucho más vulnerable. Dentro de la familia está como blindado, está arropado, y es más fácil que se reconozca a sí mismo en sus bondades y en sus defectos y en sus carencias, pero solo. Entonces cualquier ideología pues es más fácil que le capte, cualquier ideología que después lo instrumentaliza y lo utiliza eso como instrumento, como medio para una función. Se están cumpliendo 20 años, ¿no?, de que se declara el Día Internacional de la Familia. Eso está llevando a foros, eventos, celebraciones distintas. Y yo lo que te preguntaría, ¿qué ha pasado en la ONU tras esos 20 años? Porque efectivamente hay apuestas importantes por la familia y también, por ejemplo, un lobby interesante de otras ideologías. Puntualmente refieres también las acciones del lobby gay, por ejemplo, dentro de Naciones Unidas. ¿Cuál será tu lectura de lo que ha pasado en estos 20 años? ¿Qué rol realmente juega hoy la familia dentro de Naciones Unidas en lo que se está apostando por ella? Yo creo que en estos 20 años en Naciones Unidas un cierto sector radical de la ideología de género, propiciado en ocasiones por el lobby gay radical también, o por el feminismo radical, bueno, ha logrado introducir en Naciones Unidas y en la sociedad una cierta dilución del concepto de familia. Hace 20 o 30 años nadie se planteaba que era una familia, porque todo el mundo lo tenía muy claro, y de hecho hay una familia que podríamos llamar originaria, que es la que todos tenemos en la cabeza cuando se nos habla de familia, que es un hombre y una mujer con sus hijos, con uno o con más hijos. Esta es la familia originaria, y todas las demás lo son por analogía. La definición de la familia es un tema conceptual que no es tan claro ni es tan fácil, porque la familia ha experimentado una evolución a lo largo de la historia de la humanidad evidente, ¿no? Antes la familia era grupal, el grupo pesaba más sobre el individuo, ahora en la familia íntima el individuo tiene más importancia probablemente que el grupo, a veces demasiada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, durante estos 20 años ha habido una dilución del concepto de familia, la presentación como modelos de familia, de estructuras de convivencia que a veces se alejan mucho de esa familia originaria, y por lo tanto ha habido una cierta desorientación o desconcierto respecto de qué es la familia. En los últimos años, 2, 3, 4 años, yo creo que se está recorriendo un camino diferente, en el sentido de que todos aquellos enfrentamientos y debates crispados y duros que había sobre el concepto de familia se están esquivando, y de hecho nuestra postura en el seno de Naciones Unidas es: oiga, nosotros no queremos definir familia, cada uno que piense lo que quiera de la familia, lo que nos interesa es que las familias sean felices, lo que nos interesa es que los ciudadanos sean felices y tengan una vida plena, y para eso constatamos a través de datos y a través de comprobaciones y a través de estudios que la familia invariablemente es el hábitat en el que el ser humano alcanza un mayor grado de plenitud y de felicidad, y que evita a través de ella las dependencias, la violencia, el fracaso escolar, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que ahí está habiendo como una vuelta. Lo que pasa es que sería muy osado por mi parte decir que eso efectivamente se va a dar, ¿no? Pero está habiendo como una vuelta en el sentido de decir: oye, ya hemos tocado fondo en cuanto a la deconstrucción de la familia, pero la familia sigue existiendo. En los años 66, pues un tal Cooper publicó un libro que se titula La muerte de la familia. Y el señor Cooper murió, probablemente, no lo sé, y la familia sigue viviendo, ¿no? Como le pasó a Dios con Nietzsche, ¿sí? Sí, claro. El papel de los medios de comunicación en también configurar estos referentes o nuevos referentes, porque efectivamente, como lo referías, no es la única influencia, pero desde luego yo creo que juegan un papel determinante, ¿no? Muy determinante. De hecho, por ejemplo, antes que has comentado el lobby gay, el lobby homosexual, ha hecho una labor de lobby muy potente en Naciones Unidas, pero sobre todo la labor más grande que ha hecho para normalizar, entre comillas, la tendencia homosexual ha sido la frecuencia de impactos en la sociedad a través de los medios. En España, yo creo que aquí también, pues no hay serie de televisión que se precie en la que en cada familia o en cada grupo humano pues no haya una persona que tenga tendencia homosexual. Entonces, esta frecuencia acaba por normalizando cualquier cosa, lo que no quiere decir que eso sea lo que deba ser, o sea lo adecuado, o sea, yo no quiero hablar de lo bueno o lo malo, pero que sea lo más adecuado para la naturaleza humana. Pero
Y eso depende, pues, en buena parte de los medios de comunicación. No solo de los medios de comunicación, está la publicidad, está la responsabilidad de las empresas, la forma de hacer publicidad tiene mucha incidencia también, está también la cultura en general, porque al final esa frecuencia de impactos que es lo que a mí me gustaría que sucediera con la familia, o sea, frecuencia de impactos respecto de la familia, no con una finalidad apologética, sino simplemente de constancia. O sea, no se trata de hacer series o novelas o películas que defiendan la familia abierta y directamente, sino simplemente en la que haya familias, ¿no? en la que se proyecte la realidad de la vida, porque la realidad más abrumadoramente mayoritaria es esa familia, ¿no? Entonces, yo creo que es medios y cultura. Y cuando hablo de cultura hablo desde la conversación del café hasta la publicación del estudio más sesudo, ¿eh? O sea, porque cultura lo es todo en el ser humano. Algunos han apostado y se ha acuñado mucho el término de la perspectiva de género y referías la perspectiva de familia como algo muy importante. ¿Ha colado, digamos, en la sociedad este concepto de ver las cosas con perspectiva de familia? Sí. Bueno, en la sociedad. De momento en Naciones Unidas, desde luego, y en este 20 aniversario del Año Internacional de la Familia, es el tema en los propios informes preparatorios del Año Internacional de la Familia de Naciones Unidas, tanto el secretario general como de otros comités, se ha insistido en esa necesidad de integrar la perspectiva de familia en las políticas públicas a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel regional, perdón, y a nivel nacional. La perspectiva de familia significa, en primer lugar, que en cada gobierno tendría que haber un departamento o una secretaría o un organismo que tuviera como cometido velar por esa perspectiva de familia. Porque aunque la familia es transversal y afecta a todos los departamentos y lo ideal es que cada uno de ellos lo tenga claro, al final, si no hay un responsable, nadie se acuerda de la familia, ¿no? Con lo que es de todos, al final no es de nadie y nadie está por ello, ¿no? Entonces, eso por una parte. Y por otra parte, intentar que en toda iniciativa legislativa o política se tenga en cuenta el impacto que eso va a tener en la familia. Igual que se tiene en cuenta el impacto medioambiental que va a tener, el impacto que va a tener en pues cualquier disposición que se tome, pues de tipo geográfico, de tipo material, pues antes se hace un estudio de impacto ambiental y de impacto de género también, porque se os ha introducido. Muy bien, oye, pues tenemos que parar en función del tiempo, pero nos dejas mensajes muy interesantes y quisiéramos pedirte, Javier, algún mensaje que quieras dejarnos pues a la comunidad de la Universidad Panamericana, hoy que pues tenemos la fortuna de tenerte en este claustro. Y yo el mensaje más claro y me parece que más eficaz que se puede dar es que cada uno transforme su familia. O sea, si cada uno empieza por su familia, por dedicarse a su familia, por estar atento a su familia, esa familia después irá transformando las demás y así cambiaremos la sociedad. Yo creo mucho más en esa acción personal y personalizada de uno a uno, persona a persona y familia a familia, que los grandes parlamentos y las grandes acciones políticas en Naciones Unidas o donde sea. Muy bien, te agradecemos mucho, que disfrutes tu estancia en México. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Gracias.